Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la educación superior en la tierra. Me gustó este dibujito, me gustó. En inglés dice, I ran in the path of your commands, for you have set my heart free. En Salmos 119:32. Me gustó más en inglés porque la traducción en español suena así más o menos. Corro en el camino de tus mandamientos porque has puesto mi corazón en libertad. Y eso justamente, hermanos, es lo que debemos tener para poder hacer una educación superior en este mundo. Caminar en los caminos de Dios y aprender a aceptar sus preceptos y sus principios para aplicarlos en nuestra vida. Entonces, recordando acerca de la educación superior, ¿cuál era el propósito? En el último tema les dije que había 3 objetivos que eran muy importantes que el joven que iba a hacer una carrera superior, hablando esto en las universidades, tenía que tomar en cuenta. Habíamos dicho que número 1 era primero ser dependiente completamente de Dios. Número 2 era no depender de este sistema en este mundo. Y el número 3 era producir tu propio trabajo. Si queríamos hacer una carrera en una universidad pública o privada, o cualquier universidad que no sea dirigida por Dios, usted tenía que ir con esos 3 propósitos firmes para que usted no se pueda apartar ni a derecha, ni a izquierda, ni adelante, ni atrás, sino seguir firmemente por el camino de Dios. Y yo creo que aquí tenemos el mejor ejemplo, es la vida de Daniel, ¿no es cierto? Él estando en un mundo pagano, recibiendo una educación pagana desde jovencito, ¿no es cierto? Él nunca se apartó. Y estoy segura que aprendió muchas cosas, pero él las aprendió a desechar todas las malas que le enseñaban y aprendió a retener todas las que eran buenas y verdaderas para mantenerse fiel al Dios al cual él servía. Entonces habíamos dicho también que las carreras profesionales tienen que ser elegidas en base al servicio a tu prójimo, gente o pueblo. O sea, servir. El objetivo que Dios nos ha dado a todos, hermanos, es servir. Y podíamos hacernos 3 preguntas para estar seguros si esa carrera era la correcta o no. Y habíamos dicho, la primera pregunta, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Qué carrera puede ser útil para salvar almas? ¿Y cómo puedo colaborar con Dios en la salvación de los pecadores? Esas 3 preguntas eran muy importantes y son muy esenciales que un joven, que mayormente los jóvenes van a hacer una carrera en la universidad, tengan para que no se separen de los caminos de Dios. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la educación en la universidad. Aquí tienen un pequeño bosquejo hecho en base al espíritu de profecía. ¿No? Y en primer lugar tenemos que recordar que Dios no nos dice que no nos superemos. Él quiere que nos superemos. Él no nos dice que seamos conformistas. Me acuerdo cuando yo entré a la iglesia, tenía mis 18 años, y por supuesto mi papá siempre me había inculcado universidad. Teníamos que llegar a hacer una educación superior. Pero cuando llegué a la iglesia, me desanimé mucho y me frustré porque muchos jovencitos que estaban ahí habían llegado a un cierto conformismo y ellos decían, si Cristo viene, ¿para qué yo voy a seguir estudiando? ¿No? Si Cristo viene, yo no necesito tener una educación. Pero lamentablemente, hermanos, viviendo en el oscurantismo en el que estamos viviendo, en la que he vivido hasta hace más o menos unos 2 años atrás, realmente me doy cuenta, hermanos, hoy en la actualidad que Dios no quiere conformistas ni mediocres. Dios quiere excelentes en todo, hermano. Y entonces, aquí por eso traigo estas ideas, ¿no? O pautas, o guías, orientaciones para que usted pueda más o menos tener una idea de cómo orientar a sus jóvenes, orientar a sus niños.
Entonces, hablando de universidades o institutos, hablando de los públicos, por supuesto, porque recuerden, hasta los adventistas hoy en día están siguiendo las mismas normas de las escuelas públicas, ¿no? Y el espíritu de profecía recomendaba bastante y recomienda la carrera de la salud. Y en la carrera de la salud hablamos de dos opciones. Tenemos la medicina, hablando de la medicina normal, regular, que se estudia, en la que los jóvenes podían elegir ser médicos generales, obstetras, ¿no?, los que traen niños al mundo, pediatras, los que cuidan a los niños. Luego, parte de esa era enfermeras o enfermería, dentistas, geriatría, cuidado de los ancianos, y otras más carreras que puedan haber. Pero recuerden, todo tiene que ser en base al servicio de nuestro prójimo. Y luego, la medicina alternativa, ¿no? ¿Qué cosa eran los naturopatólogos? Que quiere decir los estudiosos de la naturaleza, ¿no?, de las plantas y de las dietas para saber cómo cuidar la salud. Los nutricionistas, los quiroprácticos y otras más, ¿no? Basado en recuerden, en el requisito de que éstas tengan servicio a nuestro prójimo. Luego, otras carreras en salud, puede ser la salud pública, otra vez nutrición, paramédicos, enfermería y otras ramas más. Pero el espíritu de profecía recomienda, hermanos, bastante los institutos de sostén propio, los cuales son muy pocos, en la actualidad son muy pocos, pero hay algunos que están siguiendo las normas por las cuales el espíritu de profecía estableció, ¿no? Y esto eran maestros, aprender la agronomía, en otras palabras, es aprender la agricultura, que hoy lo necesitamos bastante, porque ustedes saben, ¿no?, ya había mencionado anteriormente en el tema, de que nuestros vegetales están siendo modificados genéticamente. La tierra con la que se siembran los vegetales y las frutas no es una tierra orgánica, es una tierra con muchos pesticidas y muchos otros químicos muy dañinos para el medio ambiente y para el ser humano. Entonces, estudiar la agricultura o la agronomía te iba a ayudarte a más o menos como, más bien, cambiar ese modo de agricultura por algo más orgánico. Y el que sabe de eso, hermanos, puede realmente tener una agricultura orgánica y plantar sus vegetales. Y eso necesitamos para enseñar. Luego, psicólogos. Hablando de psicólogos, hermanos, psicólogos realmente que convertidos hay muy pocos, por decir casi no hay. Porque los psicólogos, hermanos, que hoy en día han estudiado muchas filosofías extrañas, raras, que contradicen los principios y preceptos de Dios. Y las terapias que a veces nuestros hijos reciben en las escuelas, o porque alguien, o el maestro o alguien le dijo, lleva a tu hijo a un psicólogo porque necesita ayuda. Realmente los psicólogos les dan terapias que van en contra de los principios de Dios. Entonces, conseguir un psicólogo, hermanos, realmente convertido es muy difícil. Y además, muchos psicólogos lo usan sus estudios para manipular mentes, hermanos. Entonces, esa carrera es muy, yo diría, muy importante, pero a la vez también muy peligrosa. Pero si nosotros estudiamos basados en los principios bíblicos y en los principios dados por el Espíritu Profecía, hermanos, es un precioso campo por la cual necesitamos urgente. Y otro, médicos misioneros, ¿no? Y los médicos misioneros justamente salen ¿de dónde? De los institutos de sostén propio. Maestros están educando en los institutos de sostén propio. Tal vez estos institutos, hermanos, no sean acreditados, pero no necesitamos acreditación para trabajar en el campo del Señor, hermanos. No lo necesitamos. Porque si nosotros realmente tenemos esa fe en Dios, Dios nos va a dar todos los recursos, muchos recursos, nos va a proveer de todo lo que necesitamos para poder
realmente darnos todo el conocimiento y la enseñanza que necesitamos para poder ir a colaborar con Él. Recuerden, a salvar almas. Recuerden que ese fue el propósito de las escuelas intermedias y secundarias. ¿Se acuerdan en el tema anterior? ¿Ok? Elena G. de White, o el Espíritu Profecía, ella nos explica claramente. Ella no habla de escuelas elementales o primarias, al menos de las que he leído, no habla. Pero sí habla de escuelas intermedias y secundarias, cuyo propósito era sacar misioneros para que vayan a trabajar en el campo del Señor. ¿Ok? No era para que fueran e hicieran una carrera y se pusieran a trabajar para sostener el sistema. Ese no fue el propósito de las escuelas por la cual se estableció la Iglesia Adventista en los primeros años, cuando Elena G. de White recibió las visiones. ¿Ok? Eso es bien importante que ustedes lo entiendan. Trabajos de sostén propio. Recuerden que el otro objetivo es que ustedes puedan ser productores de su propio trabajo. Quiere decir que nuestros hijos tienen que producir su propio trabajo. No trabajar para una corporación o compañía o para un sistema, hermanos. No. Y las posibilidades son muchas. Dios nos dice que si nos ponemos en sus caminos, si aceptamos su ayuda, Dios abre una infinidad de posibilidades, recursos y bendiciones para que se puedan llevar a cabo. Entonces, algunas posibles trabajos que una persona podría hacer después de hacer una educación superior son abrir sanatorios, abrir restaurantes de vida sana donde se predique la reforma pro salud, abrir escuelas para misioneros, agricultura orgánica, abrir ranchos donde usted practique la agricultura orgánica y venda vegetales orgánicos, casas para huérfanos, consultorios de nutrición, centros de quiroprácticos o consultorios de psicología o consejería. Hermanos, tan importante es abrir estos centros. Recuerden que no era para ganar mucho dinero o hacernos ricos con esto, hermano, sino recuerden que el propósito principal era salvar almas, ayudar a Dios en la salvación de las almas perdidas. Entonces esas son las posibilidades por las cuales usted puede guiar a sus jóvenes, a sus niños hoy en día. Los niños están perdidos, hermanos. Los jóvenes a los 16, 17 años salen de la high school o de la secundaria y no saben qué hacer con sus vidas. No saben a dónde ir, no saben qué hacer. Y a veces los padres desesperados decimos, ya vaya a buscarte trabajo. Los americanos, hermanos, son bien rígidos en esto. Sus hijos cumplen 17 años, el padre le quita toda ayuda. Y el muchacho, jovencito, ya tiene que irse a la universidad o tiene que irse a trabajar, porque ellos ya no le van a seguir manteniendo. Pero nosotros somos una comunidad hispana y no tenemos esos pensamientos. Muchos jóvenes de 17 años, americanos hablando, han sido expulsados de sus casas, cumpliendo los 17 años, porque el padre dice, tú ya no me sirves, el gobierno ya no me paga por ti, ya no te necesito, yo no te puedo dar más, así es que, bye bye. Son dejados, hermanos. Y esos jóvenes son los homeless que hay en los suburbios, allá en Washington o Nueva York. Y hay muchas historias de ese tipo. Pero nosotros, hermanos, como cristianos no hacemos eso. Por eso qué importante, hermanos, es cuidar de nuestra juventud. De tal manera que ellos cuando lleguen a los 17, 18 años, ellos sepan qué hacer, sepan para dónde ir, tengan una identidad, un compromiso con Dios para vivir por Él y trabajar por Él. Mayormente, cuando nuestros padres, hablando de mis padres, nos dice, mi madre siempre me dijo, hija, la mejor herencia que te estoy dando es tu educación. Ella nos decía eso. Porque no te puedo dejar riqueza, no te puedo dejar lujos porque no tengo. Pero lo único que puedo dejarte es la educación, nos decía. Pero mis padres, ellos nos decían, si tú tienes un trabajo estable, entonces ya puedes tener tu casa, ya puedes tener tu familia,
pero ya puedes estar, en otras palabras, feliz. O sea, ese fue el objetivo final, hermanos, de mi educación. ¿Ese es el objetivo que Dios quiere en nuestras vidas? Ahora yo les pregunto a ustedes como padres, si sus hijos ya tuvieran sus 17, 18 años, ¿usted lo guiaría hacia ese camino? Hijo, vaya a la universidad para que te compres tu casa, tu carro, para que te vayas de paseos, de viaje, tengas todo lo que tú quieras, te cases, tengas tu esposa y todo. ¿Ese es el objetivo de la educación de Dios, hermanos? No, definitivamente no es, hermano. Porque mi mamá hasta ahora ya nos dice, yo estoy feliz y yo sé que tú tienes un trabajo estable, porque yo sé que tú tienes tu dinero mensual y tú vas a estar bien. En otras palabras, hermanos, hacemos que el dinero sea el todo de nuestras vidas. Creemos que de tener dinero ya estamos bien. Pero, ¿qué pasa luego con nuestros principios? ¿Qué pasa con nuestra moral? ¿Qué pasa con todas las cosas, hermanos, que nos puedan servir para trabajar para Dios? Entonces, eso es bien importante que ustedes piensen, ¿no es cierto? Después, hermanos, algo muy importante que quiero recalcar aquí. Nos enseñaron nuestros padres o nos dicen que nuestro hijo elija la carrera que ellos quieran. Y lo dicen con razón los padres porque tienen la experiencia. Cuando yo llegué a mis 17, 18 años estaba perdida, no sabía para dónde ir. Mi mamá nos decía, ya es hora de ir de la universidad. Pero yo decía, ¿qué voy a hacer? No lo sé. Entonces finalmente mi mamá y mi papá decidieron, ok, estudia para que seas abogada. Entonces, como no sabía para qué hacer, yo acepté. Yo dije, ok, voy a postular para Derecho. Y postulé y no ingresé. Pero mi mamá decía, ok, tienes que entrar a Derecho como sea, porque ahí te van a pagar bien, vas a tener dinero ahí. Pero yo le decía, ok, entonces ¿cuál? Que lo vamos a hacer de otro modo, me dijo. Vas a postular para estudiar para que seas socióloga. Y de ese modo tú te pasas para estudiar Derecho. Yo le dije, ok, acepté porque no sabía dónde ir, hermanos. Entonces a veces terminamos haciendo lo que nuestros padres nos dicen, pero mi madre me orientaba a lo que ella sabía. Entonces yo dije, ok, mamá. Yo postulé para Sociología, ingresé, hice 2 años de Sociología con el propósito que el tercer año me iba a pasar para la carrera de Sociología, de abogacía. Pero estando esos 2 años, hermanos, mi corazón fue conmovido por Dios. Y al final, un día me enteré de que yo podía hacer mis estudios de teología en la Universidad Adventista. Y entonces yo le termino diciendo a mi mamá, yo no quiero estudiar Derecho. Y me puse terca y me puse rebelde y le dije, mami, yo voy a irme a estudiar teología en la universidad. Y mi mamá dice, ¿qué cosa es eso de tu religión? ¿Qué te están metiendo? Una de mis hermanas me dijo, estás idealizando demasiado, hermana, me dijo. Porque la teología no te va a dar trabajo, no te va a dar dinero. Yo le dije, no sé, pero yo voy a hacer esa carrera. Hermanos, Dios me abrió las puertas de la universidad. Muy cara, by the way. Pero yo me entré ahí y me puse a estudiar teología. Pero ahí, hermanos, tuve muchos fracasos y muchas frustraciones, porque la universidad no era como uno piensa que era. Mis compañeros no eran verdaderos convertidos. Y mi amor por Dios se fue enfriando. Terminé mi 5.º año, hermanos, muy frustrada. Y para el tiempo cuando terminé, fui a buscar trabajo y no conseguí trabajo. Y me sentí más frustrada y renegando por lo que había hecho. Hermanos, en este aspecto, yo les digo, a veces buscamos lo que a nosotros nos gusta. A veces yo le digo, Señor, ¿esto fue para mi bien o para mi mal? Haber estudiado esta carrera. Pero al final Dios me mostró que fue para mi bien. Y entonces, hermanos, ¿qué pasó? Le enseñamos a nuestros hijos a que ellos escojan lo que ellos quieren, desde chiquititos. Pero, hermanos, ¿mi voluntad o la voluntad de Dios?
Y ahí nos dice en Patriarcas y Profetas, en la página 330, yo descendí del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 6:38. El amor por Dios, el sello de su gloria, y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a la tierra para sufrir y morir. Esta fue la fuerza que controló su vida. Este es el principio que nos pide que lo adoptemos. Hermanos, a nuestros hijos debemos enseñar a que ellos no hagan su propia voluntad. Y desde niñitos, chiquititos, tenemos que enseñarles a eso. Tenemos que enseñarles de que ellos ya tienen una misión para trabajar en este mundo. El problema es que no les enseñamos porque no sabemos cuál es. Me acuerdo que cuando llegué a este país, todos se sorprendían. ¿Y cómo llegaste tú solita con tu hijo? Bueno, les contaba mi historia. Dios es grande, me decían. Es que Dios tiene un plan bien especial para ti. Hermanos, esperando tantos años y todo el mundo me decía siempre que Dios tiene un plan especial para ti, que Dios tiene un plan especial para ti. Hermanos, yo decía, ¿cuál plan? Señor, ya me estoy haciendo vieja, ¿cuál es ese plan? Hermanos, y leyendo las Escrituras, Mateo 28, la Gran Comisión, ahí entendí, hermanos, que ese es el plan especial que Dios tiene para todos nosotros. No hay un plan supernatural, no hay un plan súper especial para ustedes, no, hermanos, el plan especial está ahí. Y por eso que en Patriarcas y Profetas nos dice eso, el amor por Dios, el sello de su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a la tierra para sufrir y morir. Esta fue la fuerza que controló su vida. Hermanos, nuestra vida debe tener eso. Dice, adoptemos ese principio de Jesús. Ese principio en el que no nos complazcamos haciendo lo que yo quiero. Lo que yo quiero hacer esto y yo lo voy a hacer. No, hermanos. Tenemos que hacer el sacrificio que Jesús hizo. Y hacer ese sacrificio, hermanos, es aceptar la copa amarga que Jesús tuvo que tragársela por nosotros. Y nosotros tenemos que pasar por eso también, hermanos. Y esto es muy duro, porque no es fácil. Porque si ustedes se dan cuenta, nuestros niños, cuando hay algo que a ellos no les gusta, no lo van a hacer. Por más que esté bien, no lo van a hacer. Y no lo van a hacer, ¿por qué? Porque ellos quieren hacer la suya, su voluntad. Ustedes vean eso, en lo que comen, en lo que eligen con la ropa, en los juegos que eligen. Ustedes vean, hermanos. Entonces, desde ahí, hermanos, es bien importante que a los niños pequeñitos les vayamos inculcando que es hacer la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Y ejemplos nos lo ha dado nuestro amado Jesús. Ahí tenemos el ejemplo, hermanos. Entonces, yo dije, cuando aprendí esto, yo dije, oh Señor, ¿qué le enseñan en la escuela a nuestros hijos? Les enseñan a hacer su propia voluntad, a hacer lo que ellos quieran, en cierta manera. Le dan opciones a elegir, desde kindergarten, pre-K, ¿qué quieres, esto o esto? Y los niños casi siempre, hermanos, escogen lo que es malo para ellos. Y los jóvenes cuando están grandes y los vemos, escogen lo peor. Y luego dice, ¿qué hice con mi hijo, hermanos? Eso es lo que está sucediendo. El yugo que se une al servicio es la ley de Dios, la gran ley del amor revelada en el Edén, proclamada sobre el Sinaí y el nuevo pacto escrito en el corazón. Es la que une al trabajador humano a la voluntad de Dios. Si nos dejamos guiar por nuestras inclinaciones, ir justo a donde nuestra voluntad nos conduce, caeremos en las filas de Satanás y llegaremos a ser poseedores de sus atributos. Bien claro lo dice, hermanos. Por lo tanto, Dios nos llama a hacer su voluntad, que es alta, noble y elevada. Él desea que nosotros aceptemos pacientemente y sabiamente los deberes del servicio. El yugo del servicio, Cristo mismo lo soportó en su humanidad. Él dijo, me complace hacer tu voluntad, oh Dios mío, sí, tu ley está dentro de mi corazón. Salmos 48, Patriarcas y Profetas 329. ¿Se dan cuenta, hermanos? Seguir nuestras propias inclinaciones simplemente nos llevará a las filas del enemigo.
Y le estamos enseñando a nuestros hijos desde pequeños. ¿A dónde los estamos enseñando? A seguir sus propias inclinaciones. ¿A qué lo estamos preparando? A entrar a las filas del enemigo. Lo dice bien claro, a las filas de Satanás. Entonces, hermanos, eso es bien importante, tener mucho cuidado con lo que hacemos y lo que digamos a nuestros hijos. Entonces, si yo a mi hijo le hubiera enseñado desde pequeñito a no hacer su propia voluntad, a tener dominio propio y enseñarle de que su misión era trabajar para Dios, que en parte lo hice, pero lamentablemente hoy día vemos que no. Ellos eligen entrar a las filas del enemigo y se vuelven rebeldes a nosotros y se vuelven más rebeldes por culpa de nosotros a Dios. Si nuestros hijos rechazan hoy en día a Dios, hermanos, es porque nosotros los guiamos para allá. Es muy duro lo que yo tengo que aceptar, porque todo eso yo veo en mi hijo hoy en día. El yugo hace necesario, aquí leyendo un artículo me gustó mucho acerca del yugo. Ustedes saben qué es el yugo, es una madera que se pone entre dos animales, o conocida como la yunta. Y aquí este pensamiento me gustó mucho. Y dice, el yugo hace necesario que los animales sean de la misma especie. Ponían a un buey maduro con uno joven. El buey maduro tenía experiencia y conocía bien el trabajo. Iba derecho por el camino. El buey joven aprendía de él, porque sin experiencia se iría para cualquier lado. Cuando el buey sin experiencia quería salirse del camino, no podía, porque el buey maduro lo llevaba a rastras. No lo dejaba. Así el joven buey aprendía el paso y se volvía cada vez más maduro mientras ambos araban la tierra. ¿Y qué decía, hermanos? El yugo que se une al servicio es la ley de Dios. Hermanos, Jesús nos invita, hermanos, a llevar el yugo junto con Él. Que quiere decir que si nos dejamos llevar, hermanos, poner ese yugo junto con nuestro amado Jesús, que Él tiene la experiencia, Él nos va a llevar derechito, hermanos, hacia las puertas de la vida eterna y del cielo, hermanos. Por eso dice que deámosle ese yugo, aceptemos llevar esa carga junto con Jesús. Somos jóvenes, no sabemos, pero ahí está Jesús, Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar, hermanos. Hermanos, hablemos un poquito ahora acerca del intelecto humano. Me acuerdo cuando estaba en la secundaria, en unos estudios científicos que salían en las noticias y los profesores nos decían en las escuelas, nos decían, mira, que puedes creer que el ser humano, la inteligencia que usa, en aquellos entonces, le estoy hablando hace más o menos como unos 18, 20 años atrás, nos decían que solamente usa el 5% de su inteligencia. Y luego nos decían que Einstein usaba el 10%, y recuerden que Einstein era un genio, ¿no es cierto? Y nosotros que solamente usábamos el 5%, o a veces el 3%. Entonces nos decía, imagínense si usáramos el 100% de nuestra inteligencia, seríamos, wow, genios, super genios. Hablando acerca de eso, hermanos, el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas en la página 585 nos dice, una ley del intelecto humano hace que se adapte gradualmente a las materias en las cuales se le enseña a espaciarse. Si se dedica solamente a asuntos triviales, se atrofia y se debilita. Si no se le exige que considere problemas difíciles, pierde con el tiempo su capacidad de crecer. Hermanos, ¿qué nos quiere decir aquí el espíritu de profecía? Nos está diciendo que tenemos que poner en práctica. Todos los principios que aprendamos de las cosas de Dios tenemos que ponerla en práctica. Y tenemos que aceptar las cosas difíciles e ir adelante adelante con ellos, hermanos. Porque ese es el único modo de crecer más, que nuestro intelecto crezca más.
Los jóvenes de ambos sexos, los de edad madura y de hecho todos los que puedan dedicarse al servicio del maestro, debieran aplicar su mente hasta el límite, dice, en el esfuerzo de prepararse para contestar a estos llamamientos. Dice, debíamos aplicar nuestra mente hasta el límite, o sea, dar lo máximo de nuestras habilidades, de nuestros dones y talentos, hermanos, para Dios, para contestar el llamado que Dios nos ha dado. Y deberíamos hacerlo eso. Por la luz que Dios me ha dado, sé que no empleamos las facultades de la mente ni con la mitad de la diligencia que debiéramos poner en un esfuerzo para prepararnos para ser más útiles. Si consagramos la mente y el cuerpo al servicio de Dios, obedeciendo su ley, Él nos dará fuerza moral santificada para toda empresa. Hermanos, bien claro nos dice aquí, debiéramos poner esfuerzos para prepararnos para ser más útiles. Y deberíamos hacerlo. Deberíamos ser miembros activos, hermanos, dentro de la iglesia. Pero importante, trabajar para Dios. Donde quiera que vayamos, dar todo lo que yo pueda por el Señor. Y recuerden, hermanos, Dios es precioso porque aunque usted tenga una pequeñísima habilidad, Dios la puede usar para ayudar, para que tú le ayudes a salvar almas. Pequeñísimos talentos y habilidades, hermanos. Y lo más bonito, Él la hará crecer más grande, más y más, porque te seguirá aumentando sabiduría y conocimiento. Hermanos, cuando en las escuelas vamos, a mí en la escuela que yo trabajo, a los niños se les ponen niveles de inteligencia. Hay niños que son muy inteligentes, hay niños que están, vamos a decir, un coeficiente intelectual mediano, y hay otros que no dan nada. Y cuando a los niños se les tilda de ese modo, y ellos van ya con esos reportes en su Q folder o en sus records, y la maestra empieza a revisar, hoy decimos, oh, este mira es bajo, este es medio, este es bueno, vamos seleccionando. Y luego a los niños, desde pequeñitos, les empiezan a enseñar diciendo que tú eres un niño especial, los niños muy bajitos. Entonces a los niños ya les están enseñando ahí de que el niño que cuando llega al cuarto, quinto grado de secundaria, estando en programas especiales para especiales, los niños ya no progresen un poquito más de donde ellos le dijeron. Y eso es muy triste. Hice un poquito investigación acerca del coeficiente intelectual. Es el cociente de inteligencia. Es una puntuación total derivada de varias pruebas estandarizadas diseñadas para evaluar la inteligencia humana. Fue inventada, hermanos. Eso no viene de Dios, no es un principio bíblico. Eso fue inventado. La abreviatura IQ o CI fue acuñada por el psicólogo William Stern, su término para un método de puntuación para pruebas de inteligencia en la Universidad de Wrocław, que defendió en su libro en 1912. Ahí ven la formulita, esa es la fórmula del coeficiente intelectual, igual a 100 más la edad mental dividido entre la edad cronológica. Esa fue la formulita que él dio. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Stern, en 1933, Lamiel es un autor donde cita una explicación que él dio, porque él no se sentía feliz cuando hizo esa formulita del coeficiente intelectual. Porque él dijo, yo no puedo poner una fórmula para ver si el ser humano es inteligente o no es inteligente. Y él dijo así, en todas las condiciones los seres humanos son y siguen siendo los centros de su propia vida psicológica y su propio valor. Luego dice, en otras palabras, siguen siendo personas, incluso cuando son estudiadas y tratadas desde una perspectiva externa con respecto a las metas de otros. Trabajar sobre un ser humano siempre debe implicar trabajar por un ser humano. La psicotecnia, ese fue el método que él inventó, llamado,
tienen una buena razón para tomar estas consideraciones en serio. Y continúa diciendo, porque si hay lugares hoy en día donde el término psicotécnico es pronunciado con un tono desdeñoso, o sea, no se aceptó. Cuando él dio esta formulita, hermanos, el pueblo no lo aceptó, lo vio como una aberración a la humanidad, porque ya iban a empezar a ¿qué? Iban a empezar a ver quiénes eran los brutos, por decir, quiénes eran que estaban en un mediana inteligencia y quiénes eran los más inteligentes y los genios. O sea, se iba a tildar, hermano, en grupos a la población, y mucha gente estuvo en contra de eso. Y él también lo estuvo, porque esa es una acotación que le está dando. Eso se debe a la creencia implícita o explícita de que los psicotécnicos no solo interceden, sino que interfieren en las vidas y derechos de los individuos con los que tratan. La sensación es que los psicotécnicos degradan a las personas al usarla como un medio para fines de los demás. Recuerden, y los exámenes estandarizados vienen de ahí, para ¿qué? Ponerte a qué nivel tú estás. Y a nuestros hijos les enseñan. Y los niños, por eso llegan a cierta etapa y dicen, yo no puedo nada, yo no sé. Y se cierran. Cuando a un niño usted le mete la idea de que él no sabe nada y toda su vida va a crecer sin saber nada. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Pero lo maravilloso, hermanos, de la ciencia y que apoya el espíritu de profecía es 4 razones científicas de por qué tú tienes el control de tu inteligencia. Decíamos, ¿cuánto de nuestra inteligencia estamos usando? La podemos usar todo para la causa de Dios, hermanos. Y nosotros estamos al control de eso. No los maestros, no los exámenes. Nadie te puede decir si tú eres inteligente o no eres inteligente. Nadie te puede decir eso. Entonces, una de las razones era tu coeficiente intelectual no es heredado. ¿Ok? A veces dicen, porque mi mamá era así, mi papá era así, entonces yo también soy así, no puedo hacer nada. Yo no aprendo fácil. No, hermanos. Nuestro ambiente la determina. O sea, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, todo eso determina nuestra inteligencia. No la determinan los maestros en la escuela, ni las universidades. Tiene que ver mucho con quién eres tú. Filipenses 4:13. ¿Qué nos dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nadie tiene por qué decirnos o decirle a nuestros hijos que Él no puede. Ni nosotros tenemos ese derecho de decirles. Tenemos que enseñarle Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sí lo podemos hacer, hermanos. No importa a qué edad empecemos, lo podemos, hermanos. La segunda razón científica, tener una mentalidad de progreso es uno de los más altos indicadores de que tendrás éxito. Si tú crees que vas a poder, lo vas a lograr y vas a tener éxito. Mi lema en todo lo que yo he intentado, hermanos, en esta vida, ha sido: en el intento está el éxito. Así, cuando yo no podía, yo me sentía frustrada o me sentía que no valía la pena, hermanos, yo seguía adelante y decía, al menos voy a intentar, y si en el intento he fracasado, voy a estar feliz porque lo intenté y no pude, pero lo intenté. Pero si yo voy a decir, no puedo, yo no voy a poder hacerlo porque no, ni siquiera lo voy a intentar porque yo voy a fracasar, usted ya está perdido. Creer que puedes aumentar tu inteligencia con esfuerzo, sí puedes aumentarlo, pero necesita esfuerzo, hermanos. No creer que tu inteligencia es fija. Tú no puedes creer que tú te dices, mi inteligencia es solamente hasta aquí. Me dijeron que yo tengo 185 de inteligencia y ahí nomás me quedo y no va a subir ni para arriba ni para abajo. Me quedo ahí. No, hermanos, la inteligencia no es fija. ¿Ok? Creer que puedes aprender y dominar nuevos talentos. Hermanos, no estar supeditado a cómo te califican y te dicen que puedes o no puedes ser y hacer. Hermanos, ustedes tienen que inculcar a sus hijos eso. Esas clasificaciones que le han hecho en la escuela, no le hagan creer que eso es su hijo. Su hijo puede ser mucho más e ir para la excelencia en el nombre de Dios. ¿Ok? De paso,
después les voy a explicar. El tercero es el nivel de inteligencia está fuertemente dirigida por las actividades cotidianas. Durante sus actividades cotidianas usted aprende nueva información. Puede usarlos en futuros problemas. Aplicarlo, ¿qué quiere decir? Una cosa que la aprendamos, tenemos que aplicarlos, hermanos, para no olvidarlo. Tu inteligencia puede ser entrenado. Usted puede entrenarse solito. Si yo no puedo, lo voy a hacer ahora. Diferentes actividades diarias te ayudarán a incrementar tu coeficiente intelectual. Hermanos, la ciencia hoy en la actualidad ha descubierto, hermanos, que si las personas a partir de los 30, 40 años empiezan a hacer diferentes actividades, nuevas actividades, aprender nuevas cosas, hermanos, su cerebro está activo y sus neuronas están en actividad y están desarrollándose más y más. Pero hoy en día, hermanos, hay muchas cosas que limitan nuestra inteligencia. Y yo diría una de ellas que es el Internet específicamente. El Internet, uno de los síntomas que ahorita muchos jovencitos y niños y adultos están sufriendo por estar demasiado tiempo en Internet, es la pérdida de memoria por corto tiempo. De repente te olvidaste. Ya no somos más creativos porque todo lo podemos tener en un clic de un botón en la computadora. Tú quieres saber de algo, simplemente ponle en Google y salió todo. Tú ya no tienes por qué pensar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esos son mecanizados, al extremo que no nos dan la capacidad de pensar y hacer mejor. Ese es uno de los problemas y riesgos del Internet hoy en día. Entonces, la ciencia también ha investigado, hermanos, que aprender, como les había dicho, nuevas actividades le va a ayudar a tener un cerebro saludable y fuerte. Cuarto, la meditación. Hay muchos tipos de meditaciones, hermanos, pero aquí específicamente lo voy a hablar de la meditación con Cristo. Puede hacer maravillas en el cerebro. Mejora el nivel de inteligencia, hay más balance en todas las áreas de tu vida, te da un equilibrio cerebral, o sea, estabilidad emocional, mejor pensamiento creativo, resolución de problemas y conflictos, aumenta el tamaño del cerebro, mejor recepción de las ondas cerebrales, que aumenta el coeficiente intelectual. Hermanos, ¿dónde? La meditación, hermanos. Que quiere decir que si nosotros somos regulares en nuestros cultos, en nuestra comunicación con Dios, en nuestro estudio diario de la palabra de Dios, hermanos, va a haber todos estos beneficios. Y recuérdense que es la ciencia, lo corrobora. Todas las capacidades, las distintas capacidades que el hombre posee de la mente, del alma y del cuerpo le fueron dadas por Dios para que las dedique a alcanzar el más alto grado de excelencia posible. Pero esta cultura no puede ser egoísta ni exclusiva, porque el carácter de Dios, cuya semejanza hemos de recibir, es benevolencia y amor. Toda facultad y todo atributo con que el Creador nos haya dotado deben emplearse para su gloria y para el ennomblecimiento de nuestros semejantes. Y en este empleo se halla la ocupación más pura, más noble y más feliz. Hermanos, ahí está, Dios nos pide excelencia. Entonces a nuestros niños, a nuestros jóvenes tenemos que enseñarles eso, la excelencia. Hermanos, si nuestros hijos van a recibir una educación, tiene que ser una educación para la eternidad. La educación, hermanos, la graduación final no es aquí, no es aquí. La graduación será en el cielo. Es una educación eterna. Dice, y la educación comenzada en esta vida continuará en la vida venidera. Un día tras otro revelarán a la mente con nueva belleza las maravillosas obras de Dios, las evidencias de su sabiduría y poder al crear y sostener el universo, así como el misterio infinito del amor y de la sabiduría en el plan de la redención. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Primera de Corintios 2:9. Hermanos, hay muchas cosas que nos esperan en el cielo. Hasta en esta vida podemos entrever su presencia y gozar de la comunión con el cielo, pero la plenitud de su gozo y de su bendición se ha de alcanzar en el más allá.
La eternidad sola habrá de revelar el destino glorioso que el hombre, restaurando la imagen de Dios, puede alcanzar. Aquí está, hermanos, esa es la promesa de Dios. En todo trabajo hagan como el labrador cuando trabaja para obtener los frutos de la tierra. Aparentemente desperdicia la semilla, pero oculta en el suelo, ella germina. El poder de Dios vivo le da vida y vitalidad y se ve primero hierba y luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos 4:28. Estudien este proceso maravilloso. Oh, dice, hay tanto que aprender, tanto que comprender. Si perfeccionáramos nuestra mente hasta alcanzar el máximo de nuestra capacidad, hermanos, continuaremos durante las edades eternas estudiando los caminos y las obras de Dios y conociendo más sobre Él. Consejo para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 239. Ahora entiendo, hermanos, por qué es importante enseñar a nuestros hijos la naturaleza. Porque es de ese modo como nuestros hijos van a entender el milagro de Dios, que solo a la luz del Espíritu Santo se puede comprender. Solamente ver cómo crece una planta, hermanos. Nuestros niños pueden entender cuán maravilloso es Dios. Hablemos un poquito acerca de los beneficios de la religión. Pero hablando de la religión con Cristo, porque religión, hermano, hay muchas religiones también. Pero específicamente hablemos de la religión con Cristo. La opinión prevaleciente en algunas clases de la sociedad de que la religión no favorece el logro de la salud o de la felicidad en esta vida es uno de los errores más perniciosos. Tal vez ustedes habrán escuchado, o los jóvenes mayormente dicen a sus padres, no me hables de religión, tu religión, a mí qué me importa. Y piensan que la religión, por el modo como nosotros le hemos reflejado equivocadamente, nuestros hijos empiezan a odiar la religión. Tu religión, tú allá con tu religión, a mí déjame en paz. Hermanos, la Sagrada Escritura dice, el temor de Jehová lleva a la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Las palabras de la sabiduría son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Hermanos, medicina para todo nuestro cuerpo. Dice, nunca nos visitará el mal. Hermanos, seremos felices y gozosos con Dios en este mundo lleno de tinieblas. Eso es a donde nos conduce una verdadera religión. Pone en armonía con las leyes de Dios, físicas, mentales y morales. Enseña el dominio de sí mismo, la serenidad y la templanza. La religión ennoblece el intelecto, purifica el gusto y santifica el juicio. Hace al alma participante de la pureza del cielo. La fe en el amor de Dios y en su providencia soberana alivia las cargas de ansiedad y cuidado. Llena de regocijo y de contento el corazón de los encumbrados y de los humildes. La religión tiende directamente a fomentar la salud, alargar la vida y realzar nuestro goce de todas sus bendiciones. Abre al alma una fuente inagotable de felicidad. La religión, hermanos. ¿Serán los estudios universitarios que le demos a nuestros hijos? ¿Será la educación que mi mamá me dijo, lo único que te puedo dar de herencia es la educación? ¿Eso me dio la felicidad que yo necesitaba? No, hermanos. Me trajo más frustración, más preocupación, más deudas. Hermanos, no. Hermanos, la verdadera religión nos conduce por el verdadero camino, fuente inagotable de felicidad. ¿Conocemos eso, hermanos? No lo conocemos, porque todavía estamos sumidos y viviendo y sosteniendo este sistema. Por eso, hermanos, qué importante es hacer reformas en nuestras vidas. Las escuelas fallidas. Me ha mostrado que en nuestro trabajo educativo no debemos seguir los métodos que se han adoptado en nuestras escuelas más antiguas establecidas. Lo dice el Espíritu y Profecía, hermanos. Nuestras escuelas más antiguas establecidas hoy siguen las normas de este mundo y de este sistema. Hay entre nosotros demasiado apego a viejas costumbres y por eso estamos muy lejos
de donde deberíamos estar en el desarrollo del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el propósito de que nuestros hijos vayan a las escuelas, sacar misioneros? Enseñarles, hermanos, que hay un mensaje que tenemos que dar, es el mensaje del tercer ángel. Quizás los jóvenes que hoy en día tenemos en la iglesia, tal vez ellos no estén preparados para dar el fuerte pregón. Tal vez nuestros hijos, sus hijos pequeñitos que ahorita están jugando ahí atrás, gritando, haciendo bullas, tal vez, hermanos, para ellos es la labor de dar el mensaje del tercer ángel cuando ellos crezcan. Entonces, cuán importante, hermanos, su labor hoy en día de que ustedes se dediquen a educar a esos niñitos en los caminos de Dios. Debido a que los hombres no pudieron comprender el propósito de Dios en los planes que se nos presentan para la educación de los obreros, en algunas de nuestras escuelas se han seguido métodos que han retardado más que avanzado la obra de Dios. Las escuelas, hermanas, hoy en día han retardado y están retardando a nuestros hijos. Una vez más les recuerdo, el propósito de las escuelas, hermanos, fue para preparar misioneros, para que salgan a trabajar en el campo de labor. Ese era el principio. No para ser profesionales, que ganaran mucho dinero, que se compren casas de lujos y digan, yo tengo más dinero, yo me puedo ir de vacaciones a Francia, puedo visitar todo el mundo y gozarme en diversiones. No, hermanos, eso no fue el propósito de las escuelas de Dios. El propósito de las escuelas de Dios fue eso, para predicar y pregonar el mensaje del tercer ángel. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Los años han pasado a la eternidad con pequeños resultados que podrían haber demostrado la realización de una gran obra, si la voluntad del Señor hubiera sido hecha por los obreros en la tierra como los ángeles lo hacen en el cielo. Mucho de lo que queda por hacer ya estaría cumplido y los resultados nobles serían vistos como el fruto del esfuerzo misionero. Especiales testimonios, sección B, página 11. Otra vez una advertencia, hermanos. Están tristemente mal dirigidos los esfuerzos que se hagan para educar a nuestros niños y jóvenes en el temor del Señor, sin dar preeminencia al estudio de la Biblia. A menos que haya una educación tal que lleve a reconocer y aborrecer el pecado, el resultado será una deformidad moral. Nuestros hijos deben ser apartados de las malas influencias de las escuelas fiscales y puestos donde maestros cabalmente convertidos puedan educarlos en las Sagradas Escrituras. Así serán enseñados a hacer de la palabra de Dios la gran regla de su vida. Hermanos, ustedes, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado y todos los seminarios, ustedes vean cuál es la verdadera escuela donde sus hijos deben estar. ¿Y qué debe usted hacer para hacer las reformas? Aquí terminé lo que es la educación superior. Ustedes, ojalá que les sirva este mensaje para que ustedes puedan hacer las reformas y guiar a otros padres de familia que tal vez necesitan orientación y para dónde llevar a sus hijos. Recuerden, hermano, el blanco es que nuestros hijos, cuando llegan los 18 años, no estén perdidos y no sepan para dónde ir, sino que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios y prepararse para trabajar en el campo de Dios. Hablemos un poquito ahora del homeschool hoy en día, la escuela en casa. Ustedes ven ahí una página, un website, Coalition for Responsible Home Education. Esa es una página justamente para todos los que están interesados en hacer el programa Homeschool. Y hay la breve historia del homeschool. Poquito les voy a dar de poco de historia aquí. Dice, el movimiento moderno del homeschool comenzó en los años 70, cuando John Holt, teórico educativo y partidario de la reforma de la escuela, comenzó a discutir que el centro formal de las escuelas públicas creó un ambiente de clase opresivo diseñado para hacer a empleados obedientes de los niños. Holt llamó a los padres a liberar a sus hijos de la educación formal y en lugar de seguir un método conocido hoy como unschooling, o sea, no escuela, los primeros seguidores de Holt a través del boletín de Holt Growing Without Schooling, o sea, crecer sin escuela, fundaron este tipo de educación en 1977. Hermanos, a veces yo pienso, Dios fue muy bueno.
Además, después que se fundaron las escuelas públicas, hermanos, salió estos activistas y fundaron este tipo de educación. Yo creo, hermanos, eso fue una providencia de Dios, porque para ahora tenemos la posibilidad de sacar a nuestros hijos de las escuelas públicas y educarlos en nuestros hogares. Pero necesitamos educarnos primero, hermanos. Los números de alumnos, o sea, de acuerdo a las estadísticas en los Estados Unidos, ustedes ven ahí ese cuadrito, en 1999 hubieron 850,000 y así va subiendo sucesivamente. En 2011 hay 1.770.000 familias que sacaron a sus hijos de las escuelas y se dedicaron a hacer homeschool a sus hijos. Y estoy hablando no de la iglesia adventista, hermano, está hablando de todos los Estados Unidos y de diferentes religiones e iglesias. Eso fue 2011, estamos para el 2017. El 2017 imagino que hay más de 2 millones de familias que están haciendo homeschool. Así es que no piensen que estamos solos, hermanos. Puede decir, la institución en el Estado le apoya. Usted no está solo. Pero lo más importante, hermanos, usted tiene la guía de Dios para hacerlo. ¿Cuáles son los requerimientos para hacer homeschool? Los requisitos legales para la educación en casa en los Estados Unidos varían de un lugar a otro. Algunos estados tienen pocos o ningún requisito, otros piden revisiones de calificaciones o pruebas estandarizadas en ciertos intervalos. Usted es suertudo viviendo en Texas, porque en Texas a usted no le piden casi ningún requerimiento para hacer homeschool. No se lo piden. Según Holt, autor del bestseller Teach Your Own, la cosa más importante que los padres necesitan para educar en el hogar a sus hijos es gustarles, disfrutar de su compañía, su presencia física, su energía, locura y pasión. Disfrutar de todas sus charlas y preguntas y disfrutar igualmente tratando de responder a esas preguntas. Para la mayoría de los padres que quieren hacer homeschool, el único requisito es el deseo de hacerlo, con dedicación en el proceso educativo. Por eso, hermanos, bien importante que las familias casadas se mantengan casadas siempre, que no se divorcien. Muy importante, porque quien se va a quedar en la casa ayudando y haciendo homeschool a sus hijos, a los niños, es la mujer, es la madre. Y el padre tiene que dedicarse a proveer todo lo que su familia va a necesitar para hacer homeschool en su casa. Y recuerde que el padre es el sacerdote del hogar. Él tiene que empujar el vagón de su familia con todos dentro para llevarlos a la nueva tierra celestial. Ese es el deber del padre. Por eso, hermanos, muy importante era eso, y es eso, hermanos, que ustedes, que las familias o las parejas casadas no se divorcien, manténganse, traten de mejorar sus relaciones como esposos, y si van a hacer las reformas, háganla en el nombre de Dios, que Dios le va a ayudar, hermanos. Pero si hay madres solas, hermanos, Dios también tiene esa capacidad y el poder para proveernos de todos los recursos para poder darles la mejor educación a nuestros hijos. ¿Necesitan los padres un grado educativo o formación académica? En casi todos los estados del país, los padres no necesitan un grado de educación para educar en el hogar. Aquellos con niños pequeños que nunca han asistido a un aula tradicional pueden comenzar un programa de educación en el hogar cuando su hijo cumpla la edad escolar. Es cuando en ese momento pueden adherir los requisitos en su estado en particular. Recuerden de las anteriores charlas que les di. Recuerden que la educación en casa era de 0 a 10 años. Recuerden eso. Y que la intermedia y secundaria de 10 para arriba, si es que su hijo estaba listo, ¿no? Si había desarrollado física y emocionalmente muy bien,
ya podía usted mandarlo a las escuelas intermedias y secundarias. ¿Pero para qué? Para que se preparen para ser misioneros. ¿Se dan cuenta? Ese era el propósito. Y entonces recuerden que de los 10 para adelante usted ya podía trabajar con libros con sus hijos. Pero antes de eso usted no podía meterles libros o introducirles libros a los niños. ¿Ok? La educación era más oral, conociendo el libro de la naturaleza. ¿Ok? Y después a los 7 a 10 empezar a introducirle un poquito más acerca de la lectura a través de las escrituras, la fonética, las matemáticas, todo en base a la naturaleza, integrarle en el estudio de la naturaleza. El proceso es ligeramente diferente para los padres que ya tienen hijos en la escuela y luego deciden estudiar en el hogar. Primero deben escribir una carta de retiro al director de la escuela o al superintendente local. La carta debe describir la intención de los padres de sacar a su niño de la escuela para comenzar la educación en casa. Después de la notificación, los padres continuarán siguiendo las pautas específicas de su distrito si es que usted quiere. Si es que usted quiere, no necesariamente. Entonces, una vez que usted empieza a hacer homeschool en su casa, usted es maestro, usted hace su currícula, usted mismo los gradúa a sus hijos. ¿Ok? Hasta la high school si quiere. No necesita de ningún programa, pero sí necesita de una orientación y educación. ¿Hay una red de padres de homeschool? Sí, hay una red de padres de homeschool. Usted no está solo. Homeschoolers en la mayoría de los estados y regiones tienen acceso a una variedad de recursos y redes sociales. Además de formar cooperativas en las escuelas, las familias se agrupan para tener clases. Hay eventos sociales como conferencias, excursiones, clases de arte, instrucción musical, deportes y juegos. Hermanos, y ese propósito que la iglesia Advenimiento, los Tres Ángeles, forme igual, un grupo, juntos, unidos, para poder prepararnos entre los padres, hacer todas esas actividades que se necesitan hacer para que nuestros niños se interactúen entre ellos y puedan crecer más saludables. Ese es el propósito. Aquí ustedes ven que los recursos, usted tiene los apoyos, ahí están los recursos en la comunidad. En Dallas-Fort Worth, Texas, Area Homeschool Supporting Groups, ahí están los grupos. Hay muchos grupos, hermanos. Pero recuerda, usted está en un estado, usted es suertudo porque este estado no le requiere muchos requisitos a usted más bien le dan apoyo, le dan ayuda, sin decirle qué está haciendo usted con su hijo. ¿Por qué hacer homeschool? Algunos padres tienen objeciones en la naturaleza secular de las escuelas públicas. Claro, no les gustan las cosas que hacen en las escuelas públicas. Educan en sus casas para darles una educación religiosa. Nuestro propósito, hermanos. El sistema educativo no son apropiados para que los niños aprendan a su paso y nivel. Muy rápido, ponerlos a un niño de pre-K kindergarten con libros, enseñarle matemática, enseñarles a leer y a escribir. A esa edad, hermanos, ese niñito, ¿recuerda dónde debería estar? En la naturaleza, al aire libre, saltando, jugando, haciendo sus preguntas, riendo, disfrutando, aprendiendo a conocer a Dios. La preocupación por la calidad académica de las escuelas públicas locales. Hay preocupación, mucha gente se preocupa. ¿Qué tipo de escuela es esa? ¿Están dando una buena calidad académica? Tal vez a padres que no les gusta, entonces les quieren dar más intensivo en su casa, o tal vez les quieren dar menos, más lento al paso del niño. La educación en el hogar con el fin de dar a sus hijos más oportunidades educativas. Quieren que su hijo no solamente sepa su idioma, sino les empiezan a poner a aprender diferentes idiomas y los llevan de paseo. Quieren aprender francés, que vámonos a Francia. Quieren aprender ruso, vamos a llevarnos de excursión a Rusia. Niños con necesidades especiales para darles un ambiente educativo más individualizado y especializado en la casa. Eso para padres que tienen niños que tienen problemas
problemas de diferentes índoles. Pueden ser físicas, pueden ser de salud, pueden ser, yo no sé, genéticos. Niños que han sufrido abuso por sus compañeros, bullies, para darles un ambiente seguro. Niños que son atletas profesionales o actores para acomodar los horarios exigentes de sus hijos. Todos estos que ven están aprovechando las escuelas en casa, el homeschool. Concentrarse en la unidad familiar que a menudo viene con la educación en el hogar. Eso es lo más importante propósito, hermanos. Que el hijo esté conectado más con ese ambiente familiar, esa unidad familiar, ¿no? Con la mamá y el papá y los hermanos juntos. De esa manera estamos nosotros consolidando esa estabilidad emocional en el niño para que crezca fuerte y saludable. Por razones de trabajo, que hay muchos que se mueven con frecuencia de un lugar para otro, padres delincuentes que solo quieren buscar o abusar o descuidar a sus hijos. También es una de las razones, lamentablemente, hermanos. Y aquí tienen un pequeño bosquejo acerca de las mismas que hemos hablado. Para los que no sabían, hay una ley de homeschool en el estado de Texas y esa ley es el 25.08A1. Está en Texas Homeschool Coalition Association. Esa es una ley, hermanos. Así es que usted cuando decide entrar al programa de homeschool, usted tiene ese apoyo de la ley y las escuelas no los pueden retener. Si su hijo está registrado, tiene que hacer una carta de retiro de las escuelas para educar en casa. Por supuesto, siempre poniendo y acogiéndose a la ley, a esa ley, a la ley de Texas de homeschool. La ley estatal de homeschool en Texas tiene solo 3 requisitos. 1, la instrucción debe ser de buena fe, bona fide, dice. Es decir, no una farsa. El plan de estudios debe estar en forma visual, por ejemplos, libros, videos. Pero recuerden, hermanos, para nosotros visual es el campo, la naturaleza. Nuestros niños van a aprender mucho mejor allí. No tenerlos encerrados en la casa enfrente de la televisión por horas, o del internet, o de los videos. Hermano, los niños salen igual estresados. Ese no es el programa de homeschool. El plan de estudios debe incluir los 5 temas básicos de lectura: ortografía, gramática, matemáticas y buena ciudadanía. En texashomeschoolcoalition.org. Y les dije que todos estos cursos se podían integrar, ¿dónde? Cuando nosotros estamos en la naturaleza con nuestros niños. Integrarles, enseñarles ahí en forma oral. Recuerden que a los 7 años a los niños les podemos estar introduciendo un poquito de escritura y lectura. La secundaria o high school, en preparación para la graduación de la escuela secundaria y continuar la educación en la universidad. Pueden ellos mismos, al final, cuando terminan, hacer su transcripción de la escuela secundaria para sacar su certificado. Ahí está el website. Y lo demás, averiguar lo que necesita en casa para admisiones en la universidad. Simplemente tiene que irse a la universidad y decirle a mi hijo ha hecho homeschool cuáles son los requisitos para que entre a estudiar en la universidad. Si es que va a ir a la universidad, ¿no es cierto? Porque las instituciones de sostén propio también le piden un certificado que usted lo puede hacer usted mismo en ese website. Y llevarle, aquí está, mi hijo hizo homeschool. Y estas instituciones de sostén propio lo van a aceptar con mucho gusto porque saben que esos niños ya están viniendo preparados. Obtenga información sobre ayudas financieras en nuestras páginas de becas. Hay becas también para el homeschool. Para aquellos interesados en servir, bueno, no les hablo de las Fuerzas Armadas, hermanos, porque ustedes ya saben que nosotros no podemos ni siquiera hablarles a nuestros hijos de pertenecer a eso. Si su estudiante no está interesado en la universidad, busque más información sobre pasantías. No estamos interesados en la universidad, hay institutos, ahí están las instituciones de sostén propio para mandar a nuestros hijos a estudiar. Hay institutos donde hay carreras de 1 año, de 2 años, carreras, hermanos, que a usted lo preparará para poder abrir su propio trabajo.
Recuerden, para la educación de nuestro Dios no necesitamos acreditación, no lo necesitamos. El método de doble crédito, si es que su hijo está en la high school. Crédito dual es cuando un estudiante gana créditos de la escuela secundaria y de la universidad con el mismo curso. Si su estudiante puede obtener crédito doble mediante uno de los siguientes 3 métodos o una combinación de todos ellos. ¿Qué quiere decir esto de método doble crédito? Quiere decir que si su hijo está vamos a decir, en el 9º o el 10º grado, simplemente se va a la Hill College, los centros comunitarios, y le dicen, mi hijo, yo quiero que lleve, él está haciendo homeschool, quiero que lleve aritmética porque es muy difícil, no aprende en la casa, o que geometría está muy difícil, entonces ellos simplemente, ok, le registran y entonces él ya lleva este curso como doble crédito, le sirve para la secundaria y le sirve para la universidad. Matriculación doble en el colegio comunitario local, lo que les dije, y crédito por examen al contemplar o completar una prueba, el CLEP, College Level Examination Program. Les toman ese examen para ver en qué nivel está y para ver cómo le pueden ayudar para ponerse al día. Pero hermanos, yo digo, siendo nuestros hijos y nosotros enseñándole a los principios de Dios, no necesitamos ni que nuestros hijos hagan doble crédito. Y si su niño no entiende aritmética o trigonometría, pongámoslo en las manos del Señor. Pero importante, eso es para terminar la high school. Hermanos, Dios puede ayudarnos. Me acuerdo cuando yo estuve en la universidad, había un curso de probabilidades que no le entendía, no me entraba ni por la derecha ni por la... No le entendía nada. Yo iba a las clases, escuchaba al maestro, no le podía entender nada de lo que él decía. Me frustraba. Hermanos, pero estaba ahí alerta, copiando todo lo que el profesor decía, tratando de memorizar las fórmulas y memorizar esto y lo otro. Di el examen final, no pasé. Hubiera repetido el curso, sino que ya los profesores nos dan una segunda oportunidad, un recuperatorio. Entonces en ese recuperatorio yo le dije, querido Dios, me puse de rodillas, le dije, yo me memoricé todo el cuaderno, todo lo que el profesor enseñaba, los problemas me lo memoricé. Y le dije, querido Dios, yo he puesto de mi parte, me pongo de rodillas, te lo dejo la otra parte a ti. Ayúdame a pasar este curso. Porque si uno no pasa, hermanos, uno tiene que volver a pagar más caro el curso para llevarlo otra vez. En los países eso no es bonito y para nuestros padres que pagan es peor. Ellos se enojan con nosotros y el dinero no sale fácil allá. Entonces mis padres hacían un esfuerzo terrible. Yo no podía darme el lujo de repetir ese curso. Yo no podía. Entonces, hermanos, ese día del examen yo fui, me senté, el profesor dio 5 problemas. Felizmente 2 casi se parecían a los que me había memorizado. Yo dije, bueno, yo creo que es esto, y lo hice. Había uno que no sabía, pero dije, Señor, no entiendo este problema. Le dije, ayúdame por favor, voy a intentar hacerlo. Intenté hacerlo, hermanos, y dije, Señor, todo está en tus manos. Hermanos, mientras que mis compañeros todos estaban plagiando y papelitos volaba por aquí, volaba por ahí, me llegó uno a mí. Yo dije, oh no, yo no voy a copiarme la respuesta, porque ¿cómo voy a hacer si siendo que yo digo respeto a Dios, mis principios? Yo no puedo ser una plagiadora. Me agarré el papelito y se lo pasé al otro. Pero hermanos, cuando yo recibí los resultados, pasé el curso, le dije, gracias querido Dios. Hermanos, Dios está ahí con nosotros para ayudarnos. ¿Usted no cree que si usted se pone de rodillas con su niño y le dice, querido Señor, ayuda a que mi niño pueda entender esto que no entiende, pueda abrirle su inteligencia, su cerebro para que él entienda, que mejore su conducta? Hermanos, Dios va a estar allí para realmente ayudarnos. Él manda a sus ángeles, hermanos. ¿Vieron lo que es el intelecto humano? Dios tiene la capacidad, hermanos, para darnos la inteligencia al máximo posible si nosotros lo queremos. Eso tiene que inculcar a sus niños. No le diga a sus niños, no puedo. Una de las cosas a mis alumnitos que llegan, o mis alumnos grandes o pequeños, yo les digo, cuando ellos vienen a decir no puedo, no me digas que tú no puedes. Tú puedes, todos podemos. Dios nos ha dado un cerebro prodigioso, hermanos, para poder hacerlo.
Y cuando yo les doy esa seguridad a esos niños, hermanos, ellos pueden. Hermanos, nunca le diga a su niño que no puede, porque si usted le dice que no puede, ese niño nunca va a poder. Recuerde, cuando su niño es pequeño, usted está al control incluso de su inteligencia, de lo que usted le da y lo que no le da. Mucho cuidado con sus palabras, con sus niños y con sus jóvenes. Pidámosles al Señor que nos dé las palabras apropiadas para hablar a nuestros hijos, hermanos, porque muchas veces en nuestra desesperación y frustración cometemos graves errores. Con nuestras propias palabras herimos y ofendemos a nuestros hijos, y peor cuando ellos son ya grandes y mayores, y los perdemos así. Nuestro propósito como cristianos, hermanos. Este es nuestro propósito como cristianos, impactar gente para Cristo. Pero para hacer eso, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Jesús, hacer que nuestros hijos conozcan quién es Jesús, qué puede hacer por Él, dónde está Él ahorita, qué hizo por Él. A través de la naturaleza, mostrarle dónde está Jesús. Jesús está allí, hermanos. Si usted no conoce a Jesús, entonces empiece, hermanos, agarre el deseado de todas las gentes y empiece a estudiarlo concienzudamente, hermanos, porque en ese libro, junto con las escrituras, hermanos, Dios le va a enseñar muchas cosas que usted no sabe e ignora de cómo puede educar y ayudar a sus hijos. Predicar el evangelio, hermanos, donde quiera que vayamos, bautizar, hacer misioneros, traer pecadores a los pies de Jesús, aclamar por nuestra liberación, para poder ser libres y ir a predicar el evangelio sin miedo. ¿Quién se va hoy en día a predicar en los parques con un letrero en su mano y predicar el mensaje del tercer ángel? No, yo solo no me voy. Yo no, tengo miedo. Mostramos nuestros miedos, hermanos. Nos retenemos la obra de Dios. Pero nosotros tenemos que tener esa capacidad para hacerlos, hermanos, sin miedo, sin miedo. Ser capaces de poder salir a las calles y enseñar, ir a cantar, buscar estudios bíblicos. Hermanos, ¿no sabemos? Pidámosle a Dios que nos ayude a ser misioneros, que nos entrene para ser sus misioneros, hermanos. Eso tenemos que pedirle de rodillas. Señor, querido Dios, yo no sé cómo ser misionero. Enséñame, ayúdame a enseñar a mis niños a que sean misioneros. Tenemos que hacerlo, hermanos. De lo contrario, hermanos, estamos perdiendo tiempo. Recuerden la currícula divina escolar, las Sagradas Escrituras, el libro de la naturaleza, la formación del carácter, la ciencia del cuerpo humano y la ciencia de la salvación. Usted tiene que aprender y enseñar todo eso para que pueda educar a sus hijos. En la palabra de Dios contemplamos el poder que estableció los fundamentos de la tierra y que extendió los cielos. Únicamente en ella podemos encontrar una historia de nuestra raza que no esté contaminada por el prejuicio o el orgullo humano. En ella se registran las luchas, las derrotas y las victorias de los mayores hombres que el mundo haya conocido jamás. En ella se desarrollan los grandes problemas del deber y del destino. Se levanta la cortina que separa el mundo visible del mundo invisible y presenciamos el conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal, desde la primera entrada del pecado hasta el triunfo final de la justicia y de la verdad. Y todo ello no es sino una revelación del carácter de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ahí está todo lo que ellos necesitan saber para poder ser excelentes en esta vida para Dios y trabajar como buenos discípulos y soldados de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Es buscar la voluntad de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Si según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Isaías 64:8.
No podemos hacer reformas, hermanos. Pongámonos de rodillas y digámosle: Señor, soy arcilla en tus manos, moldéame de acuerdo a tu voluntad. Y eso enseñémoslo a nuestros niños. Digámosle que ellos le pidan al Señor, que ellos sean la arcilla para que Dios modele sus vidas. Y finalmente, hermanos, el fin del seminario, este es el fin del seminario de Homeschool. Y el propósito de este seminario fue ¿por qué? Hacer una escuela de padres. Todos los padres y jóvenes que quieran educarse y recibir orientación para hacer homeschool, se les invita a la escuela de padres, que se realizará todos los sábados en las tardes aquí en la Iglesia de Advenimiento Los Tres Ángeles. Habrá cuidado de niños. Avise a los padres que estén interesados. Para registrarse o tener más información, llamar al 817-933-6545 o enviar mensaje empezando con "estoy interesado en el programa de Homeschool" y dejar su información para registrarle. Hermanos, el propósito de este seminario, de estos 9 temas, es ese: hacer una escuela de padres aquí en la iglesia. Y no solamente es para los padres, es para los jóvenes, es para los abuelitos, es para todos los que quieran, porque recuerde, como misioneros, nosotros debemos aprender para poder ayudar y orientar a otros padres que están fuera en el mundo. Hermanos, el propósito es abrir esta escuela de padres. Y en esta escuela de padres yo voy a pedir a mis hermanos que están presentes aquí, inviten. Y lo vamos a planificar, lo vamos a organizar y más información se los voy a dar más adelante. Muchísimas gracias, hermanos, por aquellos que han seguido fielmente en todos estos temas. Ojalá que Dios le haya abierto su mente, realmente hacer las reformas que debe hacer y le haya dado más orientación de cómo orientar y educar y guiar a su hijo a los pies de Cristo. Que Dios los bendiga y los ayude, hermanos. Para terminar, vamos a hacer nuestra oración. Padre querido, gracias, Señor, porque finalmente hemos llegado al último mensaje. Que ojalá, Padre querido, que a través de la televisión tú puedas hacer el llamado a esos padres que realmente quieren hacer reformas con todo su corazón en sus hogares. Yo te ruego, querido Dios, que tú los traigas aquí a la iglesia, que a través de la escuela de padres, Señor, tú puedas guiarnos, orientarnos para mejorar nuestras actitudes con nuestros hijos, para mejorar las palabras, para aprender qué palabras decirles, a fin de que podamos reavivar sus espíritus y traerlos a tus pies. Querido Padre, yo te ruego que nos instruyas. Como padres y madres necesitamos bastante de educación. Algunos nos sentimos frustrados porque sentimos que no tenemos la educación suficiente para poder educar a nuestros hijos en los hogares. Pero Señor, con fe y con tu ayuda lo lograremos, Señor. Te ruego que estos pequeños, Señor, que están en las manos de estos padres, Señor, tú, Señor, los traigas a todos a tus pies y que ellos puedan ser preparados para lanzar el fuerte pregón, que es el último mensaje, Señor, antes de que tú vengas. Gracias, precioso Dios. Todo lo pongo en tus brazos de amor. Nos encomendamos en todo, Señor, nuestros hijos, a nuestras familias, y que se haga todo como tú quieres. Enséñanos a buscar tu voluntad y no la nuestra. Enséñanos a enseñar a nuestros hijos a que aprendan a hacer tu voluntad y no la de ellos. Que aprendan a sacrificarse, Señor, para que te puedan servir. Gracias, querido Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.